Voces del Congreso. ¿Qué tal? Bienvenidos a su espacio, Voces del Congreso. Hoy en la voz de doña Katia Cambronero vamos a escuchar parte de los temas que está impulsando una corriente legislativa y además temas que son importantes en la agenda nacional. Doña Katia, gusto saludarle, gracias por el espacio y bienvenida a Voces del Congreso. Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Siempre es un gusto estar por acá. Un saludo a todos los costarricenses y en especial a mi madre y a mi padre que siempre ven todos los programas de la Asamblea. ¿Cómo se llaman? Doña Isabel y don Gerardo. Saludo especial entonces a doña Isabel y a don Gerardo, que siempre están pendientes de su participación acá en la Asamblea. En general que de es todos. Importantísimo el apoyo de la familia y en especial de los padres. Sí, así es. Pues en realidad a ellos les gusta mucho la política, entonces siempre han estado como muy pendientes y sí, pues ven todos los programas de la Asamblea. Bueno, entonces ese programa vamos a dedicárselos a ellos. Sí. Bien, doña Katia, tema de empleo público, que me parece es un tema interesante, ¿verdad? Que ha dado mucho de qué hablar. Era un tema, me parece, necesario, pero que ciertamente a algunos ha venido a estrujar más que a otros, ¿verdad? Y que ha generado algunas desigualdades también y problemas en la aplicación de la ley. Ya lo vemos con el tema de los especialistas médicos, el tema de los educadores y muchos ejemplos más. ¿Qué opina al respecto? Bueno, me parece que sí es un abordaje diferente al que hay que hacer en el tema de empleo público. Y esto lo digo porque nosotros presentamos el proyecto de ley de mejora de las capacidades del organismo de investigación judicial, que busca que los puestos técnicos científicos del organismo salgan de la ley de empleo público. A ver, y no es porque uno decida que tengan que salir de la ley de empleo público porque se nos ocurrió. Hay todo un problema muy serio en términos de las personas que están saliendo, en este caso del organismo de investigación judicial, que ponen en peligro la ejecución de las labores tan importantes de pruebas, de levantamiento de pruebas para los procesos judiciales. Quiero decir que en los últimos 3 años han salido más de 100 personas por año del organismo de investigación judicial en el área técnica científica. Y para este año, solo a enero de este año, llevamos 14 personas que habían salido. De seguir esta estadística, estaríamos llegando a 150 personas aproximadamente que saldrían del organismo de investigación judicial. ¿Por qué esto es tan delicado, costarricenses? Porque son puestos que requieren un conocimiento y una expertise que no fácilmente las personas la adquieren en el corto plazo. Estamos hablando de procesos formativos de más de 5 años, de 6 años. Pero además del tiempo es el costo para el país. Hay profesionales, por ejemplo, como los médicos forenses, que también hay que entender que el OIJ tiene puestos que solo el OIJ tiene en el país, ¿verdad? Como un médico forense, por ejemplo, o un dentista forense, o un psiquiatra forense, que son puestos muy específicos, muy particulares, y que hemos tenido una fuga bastante fuerte de profesionales. Mucha gente dice, pues bueno, si no le gusta el salario que se vaya. Es que no es tampoco tan sencillo. Estamos hablando de que el país puede invertir cerca de 100 hasta 300 millones de colones solo capacitando a una persona a esos niveles. Y también nosotros no nos podemos quedar sin el cerebro en la institucionalidad pública. Y el tema de la experiencia es fundamental. O sea, hay personas de funcionarios de estos que tienen sus 10, 15 años de estar en el organismo de investigación judicial y que aunque se contraten 20 personas nuevas que vienen ciertamente a llenar la plaza, el tema de la experiencia, lo dice, ¿verdad? Se lleva su tiempo para poder satisfacer esa necesidad. Así es, esa es como de las grandes preocupaciones que pues, nosotros tenemos, porque a este ritmo vamos a tener muchísimo personal nuevo que no necesariamente va a tener el conocimiento para las pruebas y todos los procesos que se tienen que hacer en el organismo. Yo le quiero decir a los costarricenses que hay algo que es muy complicado en la ley de empleo público. Usted tiene una persona que tiene 15, 10, como decías vos, muchos años de estar trabajando para una institución que tiene su salario congelado, pero resulta que una persona que llega nueva gana más que esa persona que ya está en la institución. Entonces, a ver, se entiende la ley de empleo público desde la perspectiva de la necesidad de ahorro, que ese es otro elemento que ahorita voy a hablar, pero cuando usted no controla lo que hizo y cuando usted más bien hace que gente formada, capacitada técnicamente salga
de la institucionalidad pública, eso es muy peligroso. Yo soy más del criterio que nosotros ocupamos menos instituciones, pero que la gente esté bien pagada. ¿Qué pasa también con los especialistas médicos, verdad? Es exactamente el mismo caso, ¿verdad? Usted tiene una fuga de profesionales con toda la problemática que ya tiene el tema de especialistas médicos, que yo particularmente creo que pues sí, que tienen que ganar bien, pero también hay que hacer unas mejoras significativas para la incorporación de más especialistas en el mercado, porque pues en este momento hay limitaciones serias de la cantidad de especialistas que se están formando y que están pudiendo llegar a este mercado médico, y sí se hace urgente en este caso pues contar con un proceso donde tengamos más especialistas que se puedan capacitar dentro del marco de la legislación que ya tenemos. Eso creo que es una discusión que hay que dar y se debe de tener, pero también creo que tienen que ser bien pagados. Doña Katia, el tema que han venido comentando varios diputados, en especial desde el oficialismo, si se abre un portillo para uno, hay que abrirlo para todos. Es que eso es para mí, yo siempre se lo digo y se lo decía en algún momento al ministro de Hacienda y a la ministra de Planificación, es que es muy fácil hablar así, ¿verdad? Sin pensar que el centro del servicio son los ciudadanos. Entonces, ¿qué hacemos? Por no abrir un portillo, que se vayan todos los especialistas de la caja y que las personas no tengan atención médica. O, por ejemplo, que por no abrir un portillo, dejemos que todos los expertos del organismo de investigación judicial, que es una de las instituciones mejor valoradas por los costarricenses, se vayan y entonces desmantelemos el OIJ, ¿verdad? En este momento los costarricenses tienen dos prioridades: seguridad y salud. Si nosotros no le damos la gente que se necesita para tener buenos servicios de salud y buenos servicios en términos de las investigaciones judiciales y el sistema de resguardo a todos los costarricenses, entonces, ¿qué es lo que les estamos dando? Hay otro elemento, Pablo, que yo también le he insistido a las autoridades, y vamos a enviar esta semana un oficio a Hacienda y a Salud para que nos diga puntualmente cuál es el ahorro que se ha tenido con la Ley de Empleo Público, que nos pueda determinar por institución cuánto se ha ahorrado este país con la Ley de Empleo Público. Porque creo que se habla mucho, y yo entiendo la buena fe que hubo a la hora de plantear esta ley, pero yo también soy clara que este Ejecutivo en particular no ha presentado ni un solo proyecto de reforma del Estado que signifique disminución, fusión de instituciones o eliminación de instituciones que no generan ningún valor, y que usemos esa plata donde más la necesita el costarricense. Uno entiende desde mi posición ideológica que el Estado tiene que ser pequeño, pero el Estado tiene que ser pequeño pero eficiente, que tengamos la gente que se necesita. Menos es más. Exactamente, pero que la gente que esté muy bien capacitada y tenga salarios competitivos. Los tomadores, si todos los costarricenses supieran en algunas posiciones del sector público lo trascendente de las decisiones que toman ciertos puestos, tendría muchísimo más cuidado a la hora de hacer un planteamiento como este. O sea, es que no se puede masificar simplemente y decir, porque usted es un secretario, porque usted es un asesor o porque usted es un administrativo, entonces usted los mete dentro de una misma camisa. Hay que tener muchísimo cuidado del nivel de importancia. Era parte de las discusiones que yo sostenía con la ministra en ese momento de planificación, y yo le decía, deme una alternativa para que entonces no perdamos el recurso humano que tan necesario es en el organismo de investigación judicial. Me parece que el tema de la Ley de Empleo Público fue pensada más en el sostenible económico que en el aspecto técnico, ¿verdad? Pero es que entonces queden los números, Pablo. O sea, que diga cuánto ha sido. Yo le dije a la ministra de Planificación, dígame cuánto es el ahorro que este país ha obtenido por la Ley de Empleo Público, pero díganlo por institución. ¿Cuánto en este país ha sido la mejora de los ingresos del Estado por la aplicación de la Ley de Empleo Público? Creo que, y de hecho el Fondo Monetario Internacional hace un llamado de atención a los diputados, porque ahora también nos gobierna el Fondo Monetario Internacional, diciendo que no deberíamos de debilitar la Ley de Empleo Público, y revisando el informe del Fondo Monetario tampoco
hay un indicador, tal vez es que no lo he visto, tal vez es que no se ha publicado recientemente, pero yo quiero como diputada de la República y también creo que es necesario hacerlo ante los costarricenses, cuánto es el ahorro por institución que este país ha tenido por la Ley de Empleo Público. Si el ahorro no es en este momento, ¿en qué plazo es que vamos a tener ese ahorro? No sé, de aquí a 3, 4, 5, 10 años, ¿de cuánto estamos hablando? Y cómo vamos a abordar el tema de esas posiciones que son tan estratégicas y tan específicas para que, de nuevo, el que recibe el servicio, que en este caso son los costarricenses, no se vea ese servicio desmejorado como ya muchos lo están sintiendo. Sí, y es que aquí mismo en la Asamblea Legislativa pasa, he escuchado muchos ejemplos donde funcionarios ya no les sirve, no les conviene ascender porque el salario no es competitivo. Y una de las razones de ascender y de aspirar a cargos más altos es precisamente también el factor económico. Y en eso también nos vamos quedando sin esa experiencia que conoce también el funcionario público de su respectiva institución. Sí, me parece que hay como una perversidad de alguna forma en la Ley de Empleo Público, porque lo que hace es priorizar a las personas que recién ingresan de las personas que ya están dentro de las instituciones. Yo vengo del área de recursos humanos y trato de entender un poco esa lógica, y parece que es una lógica que nadie pensó cuánto podría perjudicar en ciertas posiciones las necesidades de los costarricenses. Y yo en eso seré muy insistente. El dinero tiene que colocarse donde más se necesita. Y en este momento se necesita en seguridad y se necesita en salud. Ciertamente hubo abusos, doña Katia, en el pasado, ¿verdad? Y pero eso también se ha satanizado en el presente. Es decir, la denuncia ciudadana que muchas veces vemos en redes, ¿verdad? Es el funcionario gana tanto, 5 millones, 6 millones, y empiezan a vociferar en ese sentido, y también eso ha hecho mucho daño. Sí, pero me parece que no es en el gobierno central donde necesariamente eso ocurre, ¿verdad? Mucho es en instituciones descentralizadas, sí, que tampoco están en la ley marco de empleo público. Y sí, evidentemente hay algún abuso. Me parece que más debió haberse pensado en términos de poder hacer una medición por resultado de los indicadores. E insisto, ¿verdad? Como lo hacen en otros países, los presupuestos se ajustan dependiendo de la necesidad que ese país está teniendo en ese momento. Nosotros simplemente tenemos instituciones per se, por ejemplo, el Consejo Nacional de la Producción, el IFAN, RACSA, son instituciones que no agregan ningún valor, ¿verdad? Que están ahí simplemente, y hay 325 instituciones, no me acuerdo, un poco más, que hay que hacerse un replanteamiento serio de dónde ubicar ese recurso humano y dónde ubicar ese recurso financiero. Empleo público es una camisa de fuerza que fue hecha para todos por igual y que no todos nos centramos ahí. Me parece que sí, me parece que se quiso y que estandarizar un modelo que complicado de estandarizar cuando usted tiene requerimientos tan diferentes y cuando usted tiene un estado donde más bien creo que el pensamiento debió girar en torno a cómo eliminamos grasa estatal, reubicamos personas en puestos estratégicos donde exista necesidad y disminuimos beneficios odiosos, que en ese sentido yo sí estoy de acuerdo con muchos costarricenses que hay muchos beneficios innecesarios que había que eliminar, pero que también tengo claro, ahora que estoy en la función pública, que hay posiciones importantes que requiere gente muy capacitada, muy técnica y hay que pagarles bien. Sí, doña Katia, vamos a cambiar de tema y vamos a irnos a pesca. Pesca Sostenida ha presentado proyectos, coméntenos al respecto. Bueno, el tema marino siempre para nuestro despacho es muy importante. Ya tenemos una ley, la Ley de Pagos por Servicios Marino Costero, que hace a Costa Rica referente en este tema, y siempre pensando en nuestros territorios costeros, que son los más empobrecidos. Solo en el Pacífico Central nosotros tenemos más de 100 comunidades pesqueras. Presentamos 2 proyectos de ley. El primero es una ley de incentivos para la pesca sostenible, pesca artesanal sostenible, y este proyecto genera una serie de incentivos para los pescadores artesanales para que mejoren sus condiciones, como por ejemplo
la posibilidad de condonación de deudas por parte de la caja, el poderles otorgar licencias de investigación si utilizan artes de pesca sostenible, que el INA pueda hacer una modificación en su malla curricular en el tema de pesca, básicamente el núcleo náutico pesquero, y pues también estamos hablando de que el INDER pueda generar financiamiento para los pescadores artesanales para que puedan reconvertir su equipamiento o su flota. Sin duda esto es un proyecto bien importante, surge de un trabajo en conjunto con organizaciones que han trabajado con pescadores y pescadores mismos, surge de su misma necesidad, y esperamos pues que en la corriente legislativa pueda tener aceptación. Sin duda lograr formalizar este grupo nos puede permitir mejorar las condiciones económicas. ¿De cuántos pescadores artesanales podríamos estar hablando en el país? Uy, ni siquiera tenemos un censo pesquero, que justamente... Para empezar, precisamente por una de las falencias. Exactamente, y justamente el otro proyecto, que es mejorar las capacidades técnicas del INCOPESCA, lo que hacemos es reforzar a la Comisión Técnica Científica para que sus criterios sean vinculantes, que es muy importante, que además le estamos dando un presupuesto que sale de recursos del INDER para que INCOPESCA ya de una vez por todas pueda tener un censo pesquero. Pero además, Pablo, hay un elemento importantísimo y la OCDE nos ha dicho reiteradamente que tiene que ver con el estado y el análisis de nuestras pesquerías. Nosotros no tenemos claridad cuál es el estado de la pesquería nuestra ni de las diferentes pesquerías. Aquí hay que hablar de la pesquería artesanal, de mediana y avanzada y la pesquería de cerco. No tenemos ni idea cuántos son los niveles de captura, no sabemos con ciencia cierta cuánto es y qué tipo de especies son las que se están capturando. Tampoco tenemos claro el stock de esas especies comerciales que estamos capturando. Entonces no se puede trazar una política pública vinculada a un modelo o a un modelo de pesca sostenible si usted no tiene claro cuánto es y qué tenemos y cómo lo estamos capturando y a dónde y a qué mercados y a qué precios está dirigiéndose. Que de los sectores que reclaman abandono por parte de las políticas públicas precisamente es el pesquero, ¿verdad? Absolutamente. Las comunidades pesqueras están muy olvidadas, muy abandonadas, con pocas oportunidades. Hay una sobreexplotación del medio marino con algunas especies, pero justamente es porque el país no tiene claro cuál es su capital, o lo que yo llamo ese activo marino, ¿verdad? Y de especies que podría ser muy valioso. A veces le metemos mucha presión a cierto tipo de especies, por ejemplo la corvina, el tiburón innecesariamente, cuando nosotros podríamos estar comercializando otras especies que tengan alto valor comercial. Y bueno, y eso es otra cosa que debería estar haciendo INCOPESCA, ¿verdad? Cómo define otros elementos para que los consumidores tengan acceso a otro tipo de especies y dejar de generar tantísima presión sobre unas cuantas especies en particular. Que además hay otro elemento que es adicional y que precisamente por ese abandono, doña Katia, muchos de los pescadores se ven involucrados, se ven tentados por el narcotráfico. Así es, la falta de oportunidad que tienen en la generación de empleo los hace, ¿verdad?, muy vulnerables para actos ilícitos. Ahora más que antes, los pescadores tienen muchísimos problemas para hacer captura. Ahora tienen que ir a mayor profundidad, dura muchísimo más horas, es más pesada la faena de pesca, gastan más combustible, invierten más tiempo. Menos cantidad de producto pueden capturar. Entonces eso hace que el proceso sea más caro, pero que al final de la faena tenga menos productos que antes, o sea, menos especies que puedan capturar. Y eso sin duda es un tema que hay que resolver, pero no lo resolvemos y ni siquiera tenemos claro qué es lo que hay en el recurso marino costarricense. Banca para el Desarrollo
¿Es o se ha pensado en una opción para precisamente ayudar a los pescadores? Sí, justamente antes de entrar a la Asamblea Legislativa hice un análisis de las oportunidades de financiamiento que tenía el sector pesquero. El nivel de informalidad, Pablo, es tan alto, estamos hablando de cerca del 70%, o sea, es realmente muy alto. Eso minimiza las posibilidades, tal vez un poco menos, como 60, hablo de 70 para pesca artesanal. Eso minimiza las oportunidades, sobre todo para los pescadores artesanales. Digamos que el sector palangrero de mediana y avanzada tienen más oportunidades de financiamiento porque es una industria muchísimo más formalizada, Sí, sí. más organizadas, son más empresas, pero los pequeños los pequeños pescadores artesanales sí no tienen oportunidades para lograr mejorar sus condiciones, y justamente su nivel de informalidad hace que no sean sujetos de financiamiento y más bien son presas de intermediarios, lo que uno llama los recibidores, que se vuelven como sus intermediarios financieros, y entonces sí genera muchísima presión Los sobre eso. garroteros. Sí, es un modelo un poco complicado, ¿verdad? Porque lo que normalmente se hace, el recibidor le da a los pescadores los insumos, y luego cuando ellos terminan su faena de pesca, va y liquida ahí mismo con el pescado, ¿verdad? O la captura del día, y lo que le pagan es la diferencia, si es que les queda diferencia, porque a veces les sale más caro ir a pescar que lo que obtienen al final del día, y entonces más bien quedan debiendo. Es realmente muy Y duro. ahí es donde se ven muy tentados por Exactamente. el mercado negro. Es que no hay oportunidades. Entonces, parte de lo que nosotros otro elemento que estamos incorporando muy importante dentro de este proyecto de incentivos es la posibilidad de que el Estado le pueda dar a los pequeños pescadores lo que se llaman balizas. Las balizas son los monitoreos o el aparato para monitorear satelitalmente dónde se encuentran ellos. Eso nos permitiría un control mayor sobre los actos ilegales, pero también podemos sacar muchísimo provecho para que ellos, a través de análisis satelital, o más bien el Incopesca a través de análisis satelital, pueda determinar dónde están los bancos de especies, digamos, comerciales, y les sea más fácil el proceso de captura a los pescadores. Creo que es lo que queremos con este proyecto de mejora de las capacidades científicas de Incopesca, lograr mayor tecnificación. Comisión de Ambiente, esos dos proyectos. Espero que sí, los acabamos de presentar. Yo esperaría que fuesen a la Comisión de Ambiente o a la Comisión de Asuntos Agropecuarios, que yo también soy miembro de esa comisión, y uno esperaría el apoyo desde los demás diputados, que se entienda muy bien qué es lo que se quiere hacer, que no es un tema de protección per se, sino más bien cómo logramos un equilibrio entre el desarrollo económico y la conservación del medio marino. Y una carrera contra el tiempo para tratar de dejarlos ya totalmente avanzados, ¿verdad? Sí, esa es la idea. Ya nos queda un año, pero de ese año solo tenemos 6 meses de control de agenda, así que yo sí esperaría que por lo menos uno de ellos pueda ser aprobado y dejarlo más avanzado, y ojalá que alguna diputada o diputado que ame el tema marino como lo amo yo lo siga impulsando en la Asamblea Legislativa. Doña Katy, hablemos del CNP y de desabastecimiento de comedores escolares. Un verdadero desastre. La implementación del nuevo software que adquirió el CNP ha resultado todo un problema de comunicación. A mí me resulta, y ahí era donde yo hablaba de la ley de empleo público y de dónde se ponen los recursos. Ese software costarricense o sistema de cómputo costó $2.5 millones. Eso es un montón de plata. Es un montón de plata, y parece que la implementación del software no ha sido la mejor, está dando problemas, la gente no tiene el usuario, parece que no se compraron la cantidad de licencias necesarias para la cantidad de usuarios que hay en el CNP, y eso ha provocado problemas serios de abastecimiento, de control de cuentas por pagar, de control de cuentas por cobrar, y eso es seriosísimo. Ahí es donde uno reflexiona lo que yo decía anteriormente, dónde estamos invirtiendo el dinero y qué beneficio está teniendo el costarricense sobre esa inversión de dinero. Por eso
Me parece a mí que el tema no solamente pasa por salarios. Quien tenga esa visión tan reducida del Estado costarricense, porque no es en el tema salarial donde se va la mayor cantidad de recursos. Que también en el tema de compras públicas es el mismo tema de empleo público. La camisa de fuerza ha sido igual para todas las instituciones y en muchos casos ha sido un desastre. Bueno, y es que la compra pública... El control de esas compras... El control es... O sea, si nosotros no logramos... Porque yo pregunto, ¿qué pasó con Hacienda Digital? Que ha sido un verdadero fiasco. Si nosotros no logramos una modernización a través de la digitalización del Estado costarricense, va a seguir siendo ineficiente, porque para eso hay un montón de... Yo le pongo un caso, Pablo, el combustible subsidiado a pescadores, que estamos trabajando en una propuesta, es un verdadero desastre cómo se maneja, porque no hay sistemas que permitan un adecuado control, y eso ocurre con las compras públicas, ¿verdad? Porque el sistema de compras públicas tiene muchos elementos de control, más es muy sencillo que usted se salga de esos elementos de control, porque al final todo es manejado casi que a pie en muchas cosas por las personas, y las decisiones particulares las toman 2 o 3 individuos, entonces se puede dar actos de corrupción. Yo le digo, por ejemplo, este software del CNP fue contratado a Raxa, ¿verdad? Y Raxa subcontrata a otra empresa. Es que eso no tiene sentido. Una intermediación de una empresa estatal que no sabe hacer eso para que ella vaya y subcontrate a otra empresa. Ahí hay un costo que se le adiciona. Y ahí es donde se va la plata del Estado. Entonces, sacar a los expertos técnicos del organismo de investigación de la Ley de Empleo Público le puede costar al país 600 millones de colones más por año. Este software costó 2.5 millones de colones, o sea, más de 1.500 millones de colones. O sea, es un montón de plata. Con eso hubiésemos obtenido que estos expertos técnicos estuvieran más de 4 o 5 años ya con salarios pagados. Sí, hay un evidente problema de control y maximización de los recursos. Así es, y eso se llama reforma del Estado. Ahí es donde uno habla de lo que es una verdadera reforma del Estado, un Estado donde piense que el centro de todo su quehacer es el ciudadano. Que me parece el tema de reforma del Estado, el gobierno lo limitó a venta al Banco de Costa Rica. Venta al Banco de Costa Rica, algo hablaron del Instituto Nacional de Seguros, y básicamente hay unas absurdas reformas que se hicieron al Ministerio de Agricultura que no generan ningún valor, y otras al MINAE que más bien lo que hace es debilitar la posición que tienen de la participación ciudadana en relación a los temas ambientales, que tampoco eso está bien. Así que uno no ha sentido una verdadera reforma del Estado, no existe. Y quiero decir que el que no exista una reforma del Estado, lo que particularmente yo veo y lo que ha pasado en Latinoamérica es que eso permite el ascenso al populismo de izquierda o de derecha extrema, y que para nada beneficia a los sistemas democráticos. Me parece que hablar de una modernización del Estado es urgente en Costa Rica, los costarricenses lo necesitan, pero una modernización del Estado pasa por entender cuáles son las prioridades de los ciudadanos y dónde se va a invertir ese dinero. Esa sí es una bronca que hay que comerse. Esa es una bronca de verdad, que dijeron si iban a comer y no se comieron tampoco. Doña Katia, ya para cerrar, y aprovecho, no voy a entrar en los proyectos, pero sí me parece que es importante comentarlo con ustedes, porque al final de cuentas están siendo víctimas en el sentido de que estamos cayendo en mucho veto por parte del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Y al final da traste con lo que ustedes están trabajando acá en el plenario de la Asamblea Legislativa. ¿Qué opina al respecto? Me parece que es una falta de respeto y de entendimiento del sistema de pesos y contrapesos por parte del presidente de la República. Él no entiende que en un sistema democrático unos pueden tomar decisiones y a él le toca ejecutar. A nosotros nos toca legislar, que es hacer leyes. Que él no esté de acuerdo, pues ya es un tema de él. Pero eso también, y quiero decir, Pablo, para que todos los costarricenses sepan, eso, lo que tenemos en este momento es una fracción oficialista que lo que está haciendo es bloqueando todo lo que puedan bloquear para que no tengamos resultados en la Asamblea. No solamente vetan proyectos de ley, aquí bloquean proyectos de ley.
Y cuando digo de bloquear, significa de poner, por ejemplo, a este proyecto del organismo de investigación judicial se le presentaron 158 mociones. Es un proyecto de 2 artículos. Evidentemente lo que no quieren es que el proyecto siga funcionando. El proyecto de especialistas, que ya está en el plenario legislativo, lo tienen bloqueado. Y así lo están haciendo con muchísimos proyectos. Están bloqueando la agenda legislativa con su único propósito de hacer ver que la Asamblea no funciona. Y bueno, creo que están bastante perdidos en términos de cuáles son esos esquemas y cuál es la razón de ser de cada uno de los diferentes poderes de la República, ¿verdad? Y a ellos les toca ejecutar. Y a nosotros fuimos escogidos y elegidos por los costarricenses para crear leyes y hacer espacios de control político. Así que me parece que pasa no solamente por el veto, sino por el bloqueo que están haciendo aquí mismo en la corriente legislativa con la agenda que estamos trabajando. Diputada, muchas gracias. Ay, con muchísimo gusto. Bien, gracias. La voz de Katia Cambronero acá en Voces del Congreso. Voces del Congreso.